Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este espacio donde exploramos las historias reales más oscuras, perturbadoras y difíciles de asimilar. Relatos que no solo hablan de crímenes, sino de las grietas de la mente humana y de las fallas profundas de la sociedad que permiten que el horror se repita. Y hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más escalofriantes y complejos de la historia criminal moderna, una historia que sigue generando preguntas incómodas décadas después y que obliga a mirar más allá del monstruo para entender el contexto que lo rodeó. Hoy hablaremos de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, y desde sus primeros años mostró señales claras de aislamiento emocional, una desconexión profunda con el mundo que lo rodeaba y una incapacidad marcada para establecer vínculos humanos sanos. Sus padres describían a un niño callado, retraído, que pasaba largos periodos solo, y aunque su infancia no estuvo marcada por abusos físicos evidentes, sí estuvo atravesada por una fuerte inestabilidad emocional, discusiones constantes en el hogar, una sensación persistente de abandono y una ausencia notable de contención afectiva, factores que muchos especialistas consideran piezas clave para comprender su posterior desarrollo psicológico. Durante su niñez, Dahmer comenzó a mostrar una curiosidad inquietante por los animales muertos, recolectando restos y diseccionándolos, no desde una perspectiva científica, sino desde una fascinación por el control, la inmovilidad y la ausencia de resistencia, un patrón que más tarde se trasladaría de forma escalofriante a sus crímenes. A esto se sumó, ya en la adolescencia, una dependencia temprana del alcohol, que utilizaba como una vía de escape para adormecer su ansiedad, su soledad y pensamientos intrusivos que no comprendía ni sabía cómo detener. Poco después de graduarse de la escuela secundaria, Jeffrey Dahmer cometió su primer asesinato, un crimen que pasó completamente desapercibido para las autoridades y que marcó el inicio de una trayectoria criminal que se extendería durante más de una década. Tras ese primer homicidio, Dahmer intentó encajar en la sociedad, se inscribió en la universidad, se alistó en el ejército y mantuvo trabajos ocasionales, pero en todos los casos fracasó estrepitosamente, incapaz de sostener una vida estructurada, relaciones estables o una identidad funcional, lo que incrementó su aislamiento y su resentimiento silencioso. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, Dahmer regresó a Milwaukee y comenzó a cometer la mayoría de sus crímenes en su propio apartamento, un espacio que se convirtió en el epicentro del horror, donde atraía principalmente a hombres jóvenes, muchos de ellos pertenecientes a comunidades marginadas, ofreciéndoles dinero, alcohol o promesas de compañía, explotando su vulnerabilidad y la indiferencia social hacia estas poblaciones. Su comportamiento no estaba impulsado únicamente por la violencia, sino por una obsesión enfermiza con el control absoluto, el miedo al abandono y el deseo de poseer a sus víctimas de manera permanente, una dinámica que revela una psicopatología compleja marcada por la incapacidad de sentir empatía real y por una necesidad extrema de dominación. Durante años, los vecinos del edificio donde vivía Dahmer se quejaron repetidamente de olores nauseabundos, ruidos extraños y comportamientos sospechosos, pero estas alertas fueron ignoradas o minimizadas, lo que pone en evidencia una negligencia institucional alarmante. Uno de los episodios más indignantes del caso ocurrió cuando una de sus víctimas logró escapar desorientada y herida, siendo encontrada por ciudadanos que alertaron a la policía, pero los agentes, en lugar de investigar a fondo, devolvieron al joven al apartamento de Dahmer, ignorando señales claras de peligro, un acto que más tarde se convertiría en símbolo de racismo institucional, prejuicio, falta de protocolos adecuados y una falla sistémica que costó vidas. Finalmente, en julio de 1991, una potencial víctima logró escapar y guiar a la policía hasta el apartamento de Dahmer, donde se descubrieron pruebas irrefutables de múltiples asesinatos. El impacto fue devastador, no solo por la magnitud de los crímenes, sino por la frialdad con la que Dahmer confesó, describiendo sus actos sin emoción aparente, como si hablara de otra persona, lo que dejó en evidencia una desconexión emocional profunda que estremeció a investigadores, psicólogos y al público en general. Durante el juicio, Dahmer se declaró culpable pero legalmente insano, lo que abrió un intenso debate nacional sobre la responsabilidad penal.
la enfermedad mental y los límites de la justicia, finalmente fue declarado legalmente responsable y condenado a múltiples cadenas perpetuas, asegurando que nunca volvería a estar en libertad. Sin embargo, el juicio no cerró el caso en la conciencia colectiva, ya que dejó abiertas preguntas incómodas. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si las advertencias hubieran sido tomadas en serio? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones cuando fallan sistemáticamente y hasta qué punto la sociedad contribuye al horror cuando decide mirar hacia otro lado? En prisión, Dahmer afirmó haber aceptado la responsabilidad por sus actos y buscó refugio en la religión, aunque para muchos esto nunca fue suficiente para mitigar el daño causado. En 1994, fue asesinado por otro recluso, cerrando abruptamente uno de los capítulos más oscuros de la criminología moderna, pero dejando una huella permanente en la memoria colectiva. El caso de Jeffrey Dahmer no solo representa el horror individual de un asesino serial, sino también un espejo brutal que refleja problemas estructurales como la negligencia policial, el racismo institucional, la falta de atención a la salud mental y la deshumanización de los sectores más vulnerables, recordándonos que los crímenes más atroces rara vez ocurren en el vacío. Contar esta historia no es glorificar al perpetrador, sino comprender el contexto para evitar que se repita, y sobre todo, honrar a las víctimas, cuyas vidas fueron reducidas durante demasiado tiempo a cifras y titulares sensacionalistas. Y antes de despedirnos, es importante recordar que detrás de cada historia de True Crime hay dolor real, familias destrozadas y comunidades marcadas para siempre, por lo que estas historias deben narrarse con respeto y responsabilidad. Si este video te pareció interesante, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias reales, crímenes y misterios contados con profundidad y conciencia. Déjame en los comentarios qué otro caso te gustaría que abordemos próximamente. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.